Pero hasta ese siglo cuarto, siglo quinto, hay cuatro centros teológicos del cristianismo que ayudan, digamos, al cristianismo a crecer y a entender los mecanismos de el mensaje y la palabra de Jesús en los montes de Galilea. Esos cuatro centros son los cuatro centros en el siglo II, en el siglo III, principalmente. A partir del siglo IV se añaden, a esos cuatro centros se añaden dos centros que de una u otra manera ya a principios del siglo IV están naciendo y creciendo y cada vez hay más grupos de influencia al respecto. Entonces, vamos a separar aquí cuatro centros que son originales del pensamiento, cuatro centros teológicos originales del pensamiento y dos centros que a partir del siglo IV empiezan a florecer y florecen aún más con el establecimiento denominacional de la Iglesia como Iglesia del Reino, ¿ok? Y no solo eso, sino que acaban por apagar la llama de los cuatro centros de pensamiento cristiano anteriores. Estos cuatro centros de pensamiento original cristiano, el primero está en Alejandría. Evidentemente ahí tenemos a Orígenes, ahí tenemos a Clemente, ¿ok? Alejandría, un centro. Es, eh, Alejandría fue el principal centro de pensamiento de la apocatástasis en los primeros siglos del cristianismo. La escuela de Alejandría, uno de los más influyentes en la teología cristiana, desarrolló ideas profundas sobre la infinita misericordia y el propósito correctivo de Dios. ¿Ok? Y ahí tenemos a Clemente y a Orígenes. Pero no solo eso. Bueno, las enseñanzas de Orígenes fueron condenadas, como ya hemos dicho, en el 553. O sea, este centro de pensamiento cristiano original o más cercano a la época de Jesús, más cerca de ser contemporáneo con la época de los apóstoles, es, ese pensamiento es cancelado con la mayor cancelación que tiene una iglesia, o sea, llamando algo herejía en el 553. Bueno, pues tenemos Antioquia. Antioquia en Siria, el centro neurálgico teológico en Siria. ¿Ok? Y ahí tenemos a Teófilo de Antioquia, más tarde tenemos a Teodoro de Musuestia, que es el que también fue declarado hereje con Orígenes en el mismo año. Centro teológico en los primeros siglos del cristianismo, conocido por su enfoque en la interpretación literal e histórica de las escrituras y por la reflexión sobre la justicia y la misericordia de Dios, ¿ok? Específicamente la salvación universal, ¿ok? La influencia de Antioquía fue más moderada en comparación con Alejandría, pero su enfoque en la misericordia y la restauración de la creación sentó las bases para futuros debates, ¿ok? Luego tenemos a Edesa, y ahí tenemos, por ejemplo, a Bardanasés de Edesa en el 153 al 220 como uno de esos padres de Edesa. ¿Ok? Sus ideas influyeron profundamente en la tradición siriaica, ¿ok? De pensadores, especialmente la de Isaac de Nínive. ¿Ok? Fue evidentemente criticado eh, más adelante y al mismo tiempo tenía también unas tendencias gnósticas, él en particular. ¿Ok? Luego tenemos a Cesarea, que es el cuarto centro teológico de pensamiento, el cuarto, es Cesarea. ¿Ok? Y ahí tenemos a Gregorio de Nisa, del que ya hemos hablado, o Gregorio de el Nacianceno. ¿Ok? Entonces, esos son los cuatro centros que os comento. Cuatro centros de pensamiento. Y fijaros las fechas que os he comentado. Del siglo segundo, siglo tercero. En el caso, por ejemplo, de Cesarea, uno de los mayores representantes, que es Gregorio de Nisa, ya, digamos, coleteando en el momento de la época de Constantino, etcétera. ¿Ok? Pero ahí estaba el centro. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente.
tenemos dos centros que surgen. Ya os he hablado de las fechas. Os he hablado del siglo II y os he hablado del siglo III. Pero fijaros ahora lo que pasa en el siglo IV. El siglo IV no solo viene Constantino y legaliza la cristiandad. No solo viene el emperador el Grande y a finales de ese siglo, en el 398, no, perdón, 398 fue el canon del Nuevo Testamento. Sí, pero a finales de ese siglo también es cuando la cristiandad se hace la religión oficial del Reino de Roma. Pero el individuo llamado San Agustín surge también en ese siglo IV al siglo V, porque es del 354 al 430. O sea, San Agustín está en el proceso contemporáneo donde la religión cristiana ahora es la religión del reino, donde el canon bíblico se ha cerrado en la iglesia latina con esos 27 libros, y ahí aparece San Agustín. El hecho de que ya lo llamen San Agustín ya nos tiene que dar algo. Ya estamos poniendo santos. Ya la iglesia en ese momento ya está poniendo titulación de santos. Este es San Agustín. Y San Agustín es clave en su anclaje en Cartago. Cartago, que está África del Norte, pero es el centro teológico de la iglesia latina. Fijaros, esa iglesia latina que en unos cuantos siglos más se va a separar de la iglesia de Constantinopla, o la que conocemos como a día de hoy como la iglesia ortodoxa del este. ¿Ok? La del oriente y la del occidente. La latina y la griega, podríamos decir así. ¿Ok? Los ortodoxos. Pues bien, Cartago es el centro teológico donde se encuentra Agustín. Y fijaros la contribución de San Agustín. Uno de los teólogos más influyentes de la Iglesia latina, fue un firme opositor del universalismo. Pero San Agustín es el opositor del universalismo. Por San Agustín, Orígenes es declarado hereje, pero San Agustín aparece en escena ciento y pico años después de la muerte de Orígenes. Después. ¿Ok? En su obra La ciudad de Dios, argumentó que el castigo eterno en el infierno era una realidad para los pecadores no arrepentidos. Para todos nuestros oyentes, queremos recordar que San Agustín es uno de los santos principales de la iglesia más grande dentro del cristianismo, de la denominación más grande, que es la Iglesia Católica. Ajá. Si tú en estos momentos crees en un castigo eterno, lo crees por San Agustín. Porque antes de San Agustín creían otra cosa. Rechazó la idea de que los castigos divinos fueran correctivos. Directamente le puso un H en el respecto. ¿Ok? O temporales, insistiendo en que el infierno era un estado eterno de separación de Dios para los impíos. Agustín también combatió las enseñanzas de Orígenes y otros universalistas, considerando que estas ideas eran incompatibles con la justicia divina y las escrituras. La teología de Agustín sobre el castigo eterno se convirtió en la base de la doctrina oficial de la Iglesia occidental durante la Edad Media y más allá. Su influencia consolidó la idea del infierno eterno como una enseñanza central del cristianismo occidental. Quiero decir lo siguiente: si tú en estos momentos perteneces a una denominación que no es la denominación católica y tú crees en un castigo eterno, tú estás creyendo actualmente la base de la doctrina de la Iglesia occidental romana, apostólica y cristiana. No te digo que estés correcto o incorrecto, te digo dónde viene de ahí. Pero claro, os dije que había dos
centros teológicos que echaron, digamos, agua y extinguieron la llama de las buenas noticias de la restauración. El otro, fijaros dónde aparece, en Constantinopla. Fijaros que de la primera rama de Agustín vemos la iglesia romana católica, y de Constantinopla vemos la iglesia ortodoxa. Curiosamente, los dos centros en oposición a la restauración de toda la humanidad, y los dos centros que históricamente era como el Real Madrid-Barcelona. En un lado estaba el Real Madrid, el otro estaba el Barcelona de fútbol. Bum, bum, bum. Y ya no había nadie más. No había nadie que les llegara a la suela de los talones. No fueron, digamos, discutidos hasta luego, más adelante, en el siglo XVI, en el 500, en el 1517, por Martín Lutero, que empezaron a fraccionarse ciertas áreas del catolicismo entre diferentes áreas del protestantismo, etcétera, etcétera. Pero sin cuestión alguna, en el oeste estaba la Iglesia Católica, en el este estaban los ortodoxos. Fijaros que el representante clave del Imperio Bizantino, en este caso de Constantinopla, fue, bueno, en el segundo concilio de Constantinopla, en el 553. Es precisamente en este concilio donde declaran a Orígenes y a la salvación de toda la humanidad una herejía. Y ahora os voy a decir mi teoría del por qué es importante para estos dos elefantes cristianos que acaparan, digamos, el título y estandarte de la cristianidad por siglos y siglos y siglos. ¿Por qué es importante destruir el concepto de la salvación de toda la humanidad? Es importante, de hecho, os diría una cosa, es vital para la subsistencia y la preservación de estos dos elefantes enormes que tienen la bandera y el estandarte de la cristianidad, que no haya una restauración de toda la humanidad. Aunque tenemos en el segundo concilio de Constantinopla las enseñanzas de Orígenes sobre el apocatastasis fueron totalmente condenadas como heréticas. En este concilio afirmó que el castigo eterno era una doctrina ortodoxa y rechazó la idea de que todos, incluidos los demonios, serían finalmente reconciliados con Dios. Rechazaron ni hombre malo, ni abusador, ni los demonios, ni Satanás, ni nada. ¿Ok? Una condena sin margen. Entonces, la influencia de este concilio aseguró que el universalismo fuera marginado en la teología oficial de la Iglesia. Siglo VI. En el siglo VI. A mí me duele en el alma ver ahora personas que al mismo tiempo no quieren acercarse ni a la Iglesia ortodoxa porque la encuentran muy pagana, o a la Iglesia católica porque la encuentran muy pagana, y al mismo tiempo se está chupando por vena un montón de doctrinas que vienen del siglo VI en adelante y las claman como que son de ellos, como que son del protestantismo y nada que ver. ¿Ok? A raíz de esto, el debate ya no es si Dios va a salvar a todos. A partir del siglo VI ya el debate ya no se centra en si Dios va a salvar a todos. El debate ahora se centra en: ¿el Señor va a quemar a la mayoría por siempre, o los va a aniquilar a la mayoría?